En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. Realmente a través de este micrófono tratemos de llegar a sus hogares y no solamente a sus hogares, sino tocar sus corazones con todo lo bueno que ha traído Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í para esa época, quien nosotros los Bahá'ís creemos que es como el médico competente y Dios tiene su mano sobre el pulso de la humanidad y sabe en qué momento, qué enfermedades tenemos y qué remedio enviarnos. Como conocen este programa, los que nos acompañan ya de hace casi 4 años, wow, 4 años estamos en este programa tratando de pulir nuestros caracteres cada vez más y traer lo mejor para ustedes, para su bienestar personal y también comunitaria, no solamente familiar, sino en nivel local y nacional y mundial. Porque los principios que ha traído Baha'u'lláh nos educa para ser ciudadanos responsables, ciudadanos justos, que damos buenos frutos y buenos beneficios a nuestra comunidad en nivel local, nacional e internacional. Bien amigos, conocen este programa Perlas de Sabiduría. Es un programa auspiciado por la comunidad Bahá'í de Cieneguilla, Lima, Perú. Gracias a Radio Cadena también por su apoyo de siempre. Aquí traemos temas relacionados con las enseñanzas y principios de Baha'u'lláh. Lo que conocen aquí, pequeña introducción, es que los Bahá'ís somos los seguidores de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, que en español se traduce como gloria de Dios. La gloria de Dios, es el mismo Baha'u'lláh en otro idioma, es un prometido de todas las épocas, de todas las religiones anteriores, porque la humanidad siempre ha recibido guías de Dios, de nuestro Creador, y siempre hemos recibido también la profecía que vendrá otro, traerá más, y bueno, así vamos a seguir como Dios está cogiendo nuestras manos a través de sus enviados y sus guías y nos llevan paso a paso para que la civilización humana va a ir avanzando y va a ser cada vez más maduro, seamos más civilizados, más justos, más amables, más solidarios, más humanos. Las enseñanzas de Baha'u'lláh todos nos guía, realmente son estrategias para establecer una unidad mundial esta vez, porque otras religiones han creado unidades en nivel de familia, de tribu, de ciudad, de nación, pero esa vez la misión de Baha'u'lláh, la gloria de Dios, es establecer esa paz mundial, esa unidad mundial. Por eso que él dice, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Somos una gran familia humana viviendo en un solo planeta, un solo hogar que tenemos y compartimos todos también, no solamente con seres humanos, sino con nuestros cohabitantes de la tierra, que son los animales, vegetales, minerales. Bien, aquí, bueno, ya ustedes conocen, cada vez tenemos un tema bajo la luz de las enseñanzas Bahá'ís para ver cómo podemos tener esa nueva visión de ver los asuntos de la vida a través de las guías y enseñanzas nuevas que nos induce, nos encamina hacia esa paz mundial. Aquí en cabina tenemos el honor hoy día de estar con nuestra queridísima amiga Rosana Rivera. Bienvenida, Rosana. Bienvenida. Y también, bueno, como siempre, Alberto, miembro de nuestra comunidad. Bienvenido también, Alberto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto, como siempre, estar acá, ¿no? Y Muy poder bien. compartir especialmente hoy día con Rosana, ¿no? Que es un gusto tenerla acá, al menos yo primera vez
que estoy acá en la radio con Rosana. Sí, porque Ya. ustedes ya han tenido esa oportunidad, venido, pero yo ya. primera vez. Sí, O sea, sí. estoy muy contento. Pero Hemos siempre es un tenido- gusto cuando hemos viene. tenido nosotros el honor de estar en Ay, el programa. Sí, ese fue un programa de chicas, fue ese, ¿no? Sí, hemos tenido programa de chicas, ¿verdad? No, de verdad que, bueno, Rosana es ex ceneguiana, no olviden. Claro, así es. Y ahora Claro. también Hermosa todavía está. tierra de Cieneguilla, ¿no? Sí, y estás Muy bien Y cerca. soleada. Sí, Rosana, escuché hace poco en una reunión un tema muy interesante que tú compartiste, también como tu profesión que es periodista, me llamó mucha atención ese tema que tú trataste sobre libertad de expresión. Realmente fue muy, muy hermoso, a mí personalmente me ayudó muchísimo y por eso que pensamos que podíamos pedirte el favor de acompañarnos en ese programa y compartes este tema. Bueno, ¿está bien el título que le estoy dando? Bueno, sí, ¿no? Libertad de expresión y siempre como este es un programa Bahá'í y bueno, nosotros somos Bahá'ís, lo vamos a un poco comentar a la luz de los escritos de Bahá'u'lláh, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado de la libertad de expresión a la luz de esta nueva revelación, ¿no? Eso es. Es bajo esos parámetros que podemos comentar algo sobre, bueno, dónde está la libertad de expresión actualmente y cuáles son sus límites, ¿no? Claro, porque bueno, hay ahora muchos periodistas, muchos reporteros y todo, y realmente como hay que actualizarse también cuáles las guías divinas, ¿no? Porque para muchas profesiones lo tenemos, ¿no? Como profesores, médicos, como cada vez ir como alineando, ¿no? Nuestra profesión con las enseñanzas o las guías que envía Dios para la época. Bahá'u'lláh ha señalado muy claramente el rol de la prensa en esta época, ¿no? Pero bueno, como hemos recibido pues hace un par de días que el Papa Francisco ha visitado el Perú y también ha señalado algunas cosas un poco fuertes, ¿no? Con relación a la prensa y el papel de la libertad de expresión, de lo que se publica, ¿no? Sí, qué bien. Entonces ha habido, bueno, digamos, a raíz de ese cuestionamiento, porque ha cuestionado realmente el papel de la prensa, ha habido también una serie de columnas de opinión referentes a dónde se encuentra en el país, cómo es que se está manejando a nivel de la prensa la libertad, ¿no? Entonces yo creo que es bien oportuno tratar este tema. Sí, gracias. Realmente tiene mucha influencia, ¿no? Los medios tienen mucha influencia, que sean medios escritos o por televisión o radio, bastante influencia y de verdad que si eso está bien guiados, ¿no? Que ahora tú nos vas a compartir esos nuevo enfoque de cómo ver ese trabajo, ese servicio, porque es un servicio también a la comunidad, cómo puede ir a veces cambiando la ruta, el destino de un pueblo, ¿no? Claro, tú hablas de servicio, ¿no? Que es la manera en que debe verse el rol de la prensa. Y realmente es así como debe verse, Claro. pero no sé si es que se ve realmente así actualmente, ¿no? Bueno, lo que se ve actualmente, digamos, en el mundo es que ha habido un cambio, ¿no? A través de lo que es la prensa, ¿no? Porque no es lo mismo la prensa del siglo XIX, la del siglo XX y la de ahora, ¿no? Exacto. Inicialmente los periodistas como que eran más independientes, ¿no? Y con el tiempo creo que la cantidad de periodistas independientes ha disminuido, ¿no? Actualmente, ¿no? Y más bien pertenecen a determinadas empresas periodísticas que son las que realmente ponen la línea y quizás los parámetros de independencia que pueda tener los periodistas que trabajan dentro de estas empresas, ¿no? Claro, ¿y qué rol cumple actualmente? Y también el Papa se ha referido a esto, a lo que se llama pues la posverdad o el fake news, ¿no? De las publicaciones o informaciones trucadas o falsas, ¿no? ¿Cuál es el rol no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Uh-huh. Lo que ha llevado o sea, la gente ya no cree realmente en lo que lee, ni en las redes sociales, ni en los medios escritos o televisivos que actualmente son, antes tenían tanta credibilidad, pero actualmente Están perdiendo. realmente sí. Y yo me acuerdo que antes había periodistas de referentes, ¿no? Muy Claro. referentes, los cuales cuando uno
los escuchaba o veía sus comentarios, realmente uno podía generar una opinión, ¿no? Pero ahora es un poco más difícil, ¿no? Veo que también, digamos, el concepto mismo de lo, como tú has hablado de la posverdad, o sea, de temas, por ejemplo, ha cambiado también, ¿no? Mira, antes se podía decir que la mentira era lo opuesto de la verdad, ¿no? Ahora ya no, porque resulta que te dicen las verdades a medias, Y que en real- tampoco es toda la que- verdad. que en realidad no, en realidad una verdad debería ser absoluta, ¿no? Es decir, una verdad, ¿no? Como con sustento y Claro. todo. Pero decir verdades a medias suena una contradicción, pero eso hace también de que no uno desconfíe del nivel informativo, ¿no? ¿Has visto ese tema también, no? Sí, sí, y realmente no es solamente en el país, ¿no? Sino en el mundo entero, Es en el realmente. mundo. Y suele pasar, no sé si te has dado cuenta, que este tema de la posverdad es como que tiene en época de Más fuerza. elecciones, o sea, en todos lados, no solamente acá, como que cobra más fuerza, ¿no? Y tú hablaste de los periodistas de opinión de antes, ¿no? Ujú. Uno podía tener cierta, no sé, afinidad o seguridad de lo que opinaba tal periodista, De ¿no? confianza. Claro, tenías confianza, ¿no? Pero actualmente todavía hay periodistas que tienen esa influencia, ¿no? Pero habría que analizar hacia dónde guían la opinión pública. O sea, Ujú. Exacto. si Hacia las dónde. cosas o los conceptos en los que se basan realmente son verdades o son verdades trucadas o posverdad. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención y no qué es lo que están ocasionando en la sociedad, ¿no? Sí. Si están Sí. contribuyendo a una sociedad pacífica o si están contribuyendo al avance de la sociedad o si nos están llevando hacia una realidad más conflictiva cada vez. ¿Sí? Porque realmente pueden ellos, ¿cómo se dice? Encaminarnos hacia una meta, un propósito que ellos, es de su interés, ¿no? De su beneficio e interés Sí, también. algo que estaba viendo también era que, por ejemplo, en los temas de poder, ¿no? Digamos, antes se hablaba de que, por ejemplo, alguien que estaba en el poder o gobernaba, te indicaba más o menos qué cosa era lo correcto y cuál era lo incorrecto. Ahora ya no es así, ¿no? O sea, el que manejaba el poder podía hacer esas cosas, pero actualmente ha cambiado, ¿no? Más bien el que está en el poder lo que trata es de confundir, de tal manera de que la gente no pueda tener una opinión entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es ético y no es ético, y de esa manera poder manejar a la gente, ¿no? Digamos. Claro, y volvemos a lo que dijo Hassan, ¿no? O sea, la prensa debería ser vista, o sea, en su origen es un servicio social, ¿no? Claro. Y debería ser visto así, pero no. ¿No? Habría que Ahora, recuperarlo. responde actualmente a intereses particulares, ¿no? De Ujú. grupos de poder, como tú dices, que pueden ser políticos, económicos, ¿no? Y entonces es así como se está manejando, ¿no? No se toma en cuenta para nada si esto contribuye positivamente a la sociedad o al contrario, ¿no? Eso es como que se ha y perdido. dime, ¿y nosotros así como ciudadanos qué podemos hacer? ¿Cuál sería la actitud que deberíamos tener? Porque no podemos tener una actitud simplemente de seguimiento o quizás de hastío o cansancio y decir, bueno, entonces no me interesa lo que pase, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que habría que afinar nuestro espíritu crítico, ¿no? Ujú. De lo que leemos, de lo que vemos, ¿no? Ujú. No simplemente consumir lo que se nos presenta, sino verlo con ese prisma, digamos, ¿no? ¿Esto contribuye o no contribuye positivamente a mi visión de la sociedad donde vivo, ¿no? Contribuye a, no sé, a mejorar mi conducta, la forma como yo veo a mis autoridades, ¿no? Y yo creo que un buen ejercicio es leer, no solamente o ver, ¿no? Medios que tienen una particular forma de ver la sociedad, sino abrir el abanico y mirar ampliamente, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra, ¿no?
y luego sacar mis propias conclusiones, ¿no? Con una mirada crítica de todo lo que se publica, ¿no? Es como, Sí. perdón, no, es realmente saber de dónde viene, por qué viene y hacia dónde nos está guiando. Eso va con ese principio que Baha'u'lláh dice, libre investigación de la verdad, Exacto. ¿no? Estar indagando el propósito y ver, como decíamos antes, porque a veces hay prensa que está favoreciendo a alguna persona o grupos de personas, entonces tenemos que estar bien despierto y tener esa mente analítico, ¿no? No dejarnos que nos llevan hacia donde el corriente nos lleva. Ujú. Y también, digamos, la prensa actual, gente que estudia, que son profesionales, tienen una competencia actualmente en las redes sociales, ¿no? Porque cualquiera ya ahora publica y, por ejemplo, hace 2 días me parece que Facebook ha reconocido de que la falta de control que tiene sobre estos temas que no son verdad hace de que Se pasa de uno a causen otro. daño a la democracia, dice Facebook, ¿no? Reconoce eso, ¿no? Sí, y yo creo que las grandes empresas proveedoras de estos, redes, ¿no? Ujú. De internet, redes sociales, Facebook, etcétera, también es como que el funcionamiento de todo esto, y como tú dices que cualquier persona puede publicar ahora, también es como que los ha sorprendido, ¿no? Y Ujú. entonces recién están en esa etapa de cómo, ¿no? Ellos también diseñar alguna política para controlar la información falsa que sale, ¿no? Y que se presenta como si fuera verdad, y la gente muchas veces pues cree muchas de estas cosas, ¿no? Que en el fondo son falsas, ¿no? Y bueno, también es algo que ha sucedido tan rápido que ni los gobiernos ni las propias empresas que tienen un alcance global, ¿no? Tienen todavía diseñadas políticas, están en ese proceso, ¿no? Aprendizaje. Como también. Bueno, porque la tecnología es una novedad. Ahora, como decíamos, ¿no? Otro día también en la reunión, antes solamente los periodistas tenían eso de escribir algo y publicarlo, pero ahora cualquier persona puede escribir en su Facebook, Twitter, ¿no? En una de esas redes sociales, y de verdad que esa responsabilidad que ahora tú nos vas a compartir, ¿no? De lo que te escuché antes y ahora nos compartes bajo esa visión que Baha'u'lláh trae para esa profesión también, cae sobre cada uno de nosotros, no es solamente para los Porque todos profesionales. publicamos algo, ¿no? Siempre Claro. estamos publicando algo. Todos, entonces tenemos que aprender y asumir esa responsabilidad cuando publicamos algo, ¿no? A ver, entonces Sí. cuéntanos un poco Bueno, de... yo creo que, también dentro del, como tú dices, el rol de la prensa, la gente que profesionalmente trabaja estos temas, ¿no? También creo que hay una corriente que está trabajando todavía muy tímidamente, creo, por mejorar la forma como se ha explotado, digamos, ¿no? Esta profesión, ¿no? Todos somos testigos de que qué es lo que caracteriza a la prensa actual, ¿no? El escándalo, el conflicto, se exalta este tipo de cosas, ¿no? Hay un movimiento en Inglaterra liderado por un periodista, ¿no? Que está, digamos, ganando terreno y ojalá que gane mucho más, que está abogando por un periodismo ético, ¿no? Ah, qué bueno, qué Y bien. ahora que estamos hablando de la libertad de expresión, entonces como tú dices, ¿y qué es ética, no? Claro. ¿Cómo es un periodismo ético, no? Sobre qué bases debería estar fundamentado, ¿no? Claro. Nosotros como bajáis tenemos las enseñanzas de Baha'u'lláh, ¿no? Que son guías para nosotros sobre cómo debería ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, pero también Baha'u'lláh habla sobre cómo debería ser la prensa, Claro. ¿no? Y Guías habla, muy claras, ¿no? y habla de límites, ¿no? Porque en la sociedad actual, sobre todo occidental, la libertad se considera que un ser humano debe ser libre, pero sin límites, en todo, ¿no? Ujú. Y eso no es posible. No es posible, hemos visto lo que ocasiona una libertad extrema, ¿no? Ya es libertinaje. Que es libertinaje y a dónde nos conduce, ¿no? Hemos visto ejemplos en el mundo, ¿no? De publicaciones que luego han sido, pues, han sufrido atentados justamente por ofender, sin tratar de, ¿no? O sea, no estamos justificando que porque ellos ofenden es lícito atentar contra ellos, No, pero tampoco.
como que estás asusando, ¿no? A que ocurran estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la libertad, no? Claro. ¿Qué es la libertad de expresión y ¿Hasta cómo dónde? debe ser manejada? Bahá'u'lláh nos dice que la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? Así es. Y que toda cosa en el mundo, capacidad o derecho, todo debe ser manejado bajo los límites de la moderación, ¿no? Exacto. Y sobre la libertad de prensa, Bahá'u'lláh habla que juega un rol muy importante en la sociedad y que debe ser el reflejo de lo que sucede en nuestras sociedades. Como ¿no? un espejo, dice, ¿no? Exacto, y que todo Exacto. debe ser investigado y tratado de tal manera que refleje justamente esa verdad, sin intereses, sin manipulaciones, ¿no? Y que debe ser todo tema tratado con tacto y prudencia, todo tema. Totalmente Me- imparcial, ¿no? Me imagino también que cuando hablamos de este tipo de lo que te estás mencionando, ¿no? O sea, ejercer una eticidad, una práctica, ¿no? Digamos, de determinados valores para poder ejercer justamente este medio de comunicación. Lo que se ve también mucho actualmente es que, por ejemplo, una persona ve una noticia y puede ver la noticia de los dos lados, por ejemplo, pero más que inclinarse hacia la noticia que tiene la razón, se inclina a la que más le gusta, ¿no? Entonces también eso hace de que uno no sea justo, ¿no? ¿No te Claro. parece? Claro, porque como vivimos tanto tiempo en que los medios de comunicación no trabajan como un servicio a la comunidad, sino más bien con unos parámetros equivocados, ¿no? ¿Qué es lo que más vende, ¿no? Entonces es como que acostumbramos a la sociedad a consumir algo, ¿no? Y la gente, como está acostumbrada a consumir ese tipo de cosas, entonces eso afecta también la forma como ve las noticias y hacia dónde digamos, cuál es su interés y si se parcializa para tal o cual lado. Okay. De acuerdo que ya está, es como una persona, ¿no? Que está acostumbrada a comer comida chatarra y le das algo, no sé, una comida más Saludable. natural, saludable, ya no le gusta porque está acostumbrada a comer otra cosa, Otros ¿no? sabores. Claro. Claro. Sí, yo quería volver a esa palabra libertad que tú hablaste, que Bahá'u'lláh dice debe ser contacto, prudencia, moderación, ¿no? Esas son las virtudes que debemos tener en cuenta. Un poco volver a ver también libertad en otros ámbitos, no solamente en la prensa. Es como cuando uno, por ejemplo, piensa que como somos libres, yo, por ejemplo, soy buen chofer, puedo pasar todas las, sin tener en cuenta los señales o no las leyes o las normas de manejo, porque yo soy libre y soy buen chofer y voy a manejar como quiero, o cualquier otra leyes civiles también, si uno piensa que por libertad puede hacer lo que le da la gana, entonces vamos a tener desorden, ¿no? El desorden, el malestar que va a producir esa falta de entender qué es libertad y qué es libertinaje, como hasta dónde está la frontera de mi libertad. Es lo mismo que tú estás explicando también en el mundo de prensa, ¿no? Sí, bueno, Bahá'u'lláh nos habla un poco sobre esto, ¿no? Y bueno, nosotros también podemos verlo. Hay corrientes de pensamiento, ¿no? Que surgieron, pues, 1700, 1800 y tantos, luego de la Revolución Francesa también, ¿no? Hay corrientes de pensamiento que justamente surgieron en épocas de rebeldía y Bahá'u'lláh nos habla sobre eso, ¿no? De esas corrientes de pensamiento que sin embargo influyen hasta hoy, Claro. ¿no? Como eran épocas en que se vivía pues opresión, las instituciones abusaban, no había libertad, entonces nos habla de pensadores, bueno, muchos pensadores, ¿no? Los cuales hablaban sobre que no había que respetar las instituciones, justamente porque eran opresoras, hablaban sobre corrientes de libertad amplia y total, ¿no? Pero que sin embargo no han sido vistas con esos ojos de a qué realidad correspondían esas corrientes de pensamiento, ¿no? Exacto. Estamos en otra realidad. Antes era como la adolescencia de la humanidad, ¿no? Que tiene sus características, y ahora estamos entrando a la etapa de madurez, entonces tendríamos que tener ese espíritu crítico, esa mirada crítica para ver si esas corrientes corresponden a la realidad actual, si deberíamos seguir pensando bajo esos parámetros que correspondían al pasado, ¿no?
Hay algo que a mí me llamó bastante la atención de lo que tú mencionaste, lo del Papa, ¿no? Que vino, ¿no? Que él en esta oportunidad ha mencionado mucho el tema de la unidad, porque parece de que ya está sintiendo también de que eso, el tema de la unidad ya es importante, ¿no? En la fe baja ya el tema de la unidad, eso viene ya desde los escritos sagrados, desde el fundador, central, ¿no? Que ha hablado, Central, sí. tema central. Entonces, me hace pensar un poco que qué objetivos debe tener la prensa, porque por ejemplo, si lo que ustedes están diciendo me lleva a pensar de que si es que, por ejemplo, la información o todo lo que se haga, lo que hace es generar, como dices, desorden, es decir, pelea, desunidad, ¿no? Entonces esto va a llevar a un clima donde no va a haber una tranquilidad social y más bien va a generar un desorden, ¿no? Entonces, es que en la prensa también debería haber algún tipo de objetivo, digamos así, superior, máximo, por ejemplo, llegar a que nuestro pueblo pueda desarrollarse unidamente o cosas por el estilo. ¿Se puede eso ver desde la prensa? Bueno, volvemos a lo que dijo Hassan al comienzo, ¿no? Que la prensa es un servicio, ¿no? Ya. Y debería ser visto así, ¿no? Uh-huh. Pero actualmente es más un negocio que un servicio, ¿no? A pesar que siempre se aboga que tiene que haber libertad total, ¿no? Porque esto es como un servicio social, un derecho de la gente a conocer, ¿no? Uh-huh. Pero realmente la práctica contradice todo lo que Pero se ¿cómo dice, debería ¿no? ser a tu criterio la prensa dentro de ese concepto? ¿Cómo debería ser? Bueno, como dice Bajaola, nos señala bien en sus escritos, debería ser el reflejo de la sociedad, ¿no? Y ser guiado, ¿no? Bajo con ciertas cualidades, ¿no? Que nosotros conocemos. No sé si se ha hablado antes, sí, me imagino que sí, ¿no? Es la consulta Bahá'í, que es algo que nos dejó Bajaola, y tiene ciertas características. Entonces la prensa también debería ser guiada por esas cualidades de la consulta Bahá'í, que son muchas, ¿no? Rosana, estás tocando algo muy interesante. Aquí en radio entramos en un espacio comercial, pero eso que estás justo para empezar a contar es muy interesante. Amigos, quédense con nosotros porque ese tema realmente de libertad de expresión es un tema que nos corresponde a todos, ¿no? Estar más claros. Ya volvemos después de ese espacio. Con perlas de sabiduría. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar.
poco de equipaje en mi corazón. Emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy. Caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy. Caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy. Muy bien, amigos, estamos en su programa Perlas de Sabiduría. Continuamos con nuestro programa. Esta semana estamos hablando sobre libertad de expresión, un tema tan importante. Y tenemos una invitada muy especial, Rosana. Y, Rosana, mencionaste algo que me llamó mucha atención y tienes toda la razón. Eso de que como no todas cosas en el mundo pasan por diferentes etapas, y tú hablaste que de los años 1700, 1800, como la humanidad sufrió de mucha opresión, dictadura, realmente momentos muy difíciles, y de repente cuando se abren las puertas de libertad de expresión, posiblemente es como viene como uno ya lo tenía oprimido, es como una época de rebeldía. Y me vino en mi imaginación como cuando tú cierras donde hay un corriente de agua y tú lo cierras. Como un huaico. Sí, a la hora que lo destapas hay una velocidad, pero con tiempo, ya cuando pasa esa velocidad, va a tomar su ritmo normal, y supongo que con las enseñanzas que ha traído Baha'u'lláh, eso que tú mencionaste de la moderación, prudencia, tacto. Ahora nos vas a hablar también lo que mencionaste sobre el tema de consulta. Vamos a aprender cómo tomar ese ritmo natural de esa carrera, de esa profesión que realmente tiene mucha influencia en la vida de la sociedad. A ver, cuéntanos más porque me encantó tu tema. Bueno, sí, cuando hablamos de la consulta, Baha'u'lláh nos pone varias condiciones, ¿no? Una de ellas es mirarnos con los ojos de la unidad, ¿no? Porque todos somos parte de una misma familia, pertenecemos al género humano, ¿no? Entonces, a partir de ahí se generan, pues, condiciones para poder conversar, para poder ponernos de acuerdo de una manera pacífica, ¿no? Claro. Y entonces, a la hora, bueno, como las comunidades bahá'ís practican esta herramienta de la consulta, Baha'u'lláh nos habla de la libertad de expresión y de cómo utilizar las condiciones de la consulta al usar la libertad de expresión, ¿no? Entonces, a ver, una de las cualidades justamente de la consulta es mirarnos con respeto, ¿no? Y el lenguaje, de qué manera utilizamos el lenguaje, de qué manera nos expresamos, cuál es el tono que utilizamos, cómo respetamos las opiniones de los demás, cómo es que en la consulta, cuando surge, no sé, a partir de la crítica, se toma una decisión que no es unánime, pero la mayoría opina de alguna manera, ¿no? Toma una decisión determinada, la minoría tiene que acatar la opinión de la mayoría y ayudar a que se concrete esa decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros, no sé, trasladamos? Siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo trasladamos estas condiciones de la conducta bahá'í a la sociedad, ¿no? Y cómo es que también
todas las personas, incluidos los bahá'ís, somos influidos por la visión de libertad que se tiene en el mundo occidental, donde todo está permitido. Y cómo esto es negativo, y más bien Bahá'u'lláh nos dice, nos habla siempre y nos reitera de la moderación, y cómo los extremos son totalmente perjudiciales para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladamos todo esto al desarrollo de la libertad de expresión a través de los medios, ¿no? Esta es una cosa bastante... ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? Es bastante complicada si lo miramos desde cómo se practica la prensa actualmente, ¿no? Y uno se pregunta, como me dijo Alberto hace un rato, ¿es posible, ¿no? ¿Es posible cambiar la forma como se practica la prensa actualmente? ¿Es utópico, no? Porque uno mira cómo es que se desarrolla y cómo Bahá'u'lláh nos dice que debería ser, y uno dice, ¿podremos hacer realidad todo esto, ¿no? ¿Estaremos siendo demasiado ingenuos o...? Pero si Bahá'u'lláh lo dice y nos ha puesto ciertas condiciones, quiere decir que sí es posible, ¿no? Y los periodistas y la prensa realmente tienen la capacidad de reflejar como un espejo la realidad hacia el público, ¿no? También la consulta misma también tiene la finalidad de encontrar la verdad, ¿no es cierto? Y tiene la finalidad de que la humanidad pueda obtener lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, una consulta que no tenga ese tipo de objetivo realmente no es consulta, ¿no? Sino sería pues un grupo de intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido veo que es muy importante el tema de la consulta para poder inclusive definir o tratar de entender, ¿no? Por eso también me haces pensar un poco de que, por ejemplo, nuestros oyentes, ¿no? En la familia, qué importante es, por ejemplo, antes siempre había la costumbre de a la hora del almuerzo conversar, la sobremesa, ¿no? Se hablaba sobre temas importantes o cosas que los padres compartían con los hijos, y en realidad se armaba una consulta, quizás no con el objetivo, pero se buscaba lo mejor, que los hijos tengan la mejor información, era un momento agradable, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto también puede ayudar, digamos, a que, bueno, esto estamos hablando a nivel de familia, ¿no? Pero pongámonos en el lado del que usa, digamos, la información, recepciona la información ya sea de una prensa o de una red social, ¿cómo puede aprovechar para también ellos mejorar y poder realmente no ser, digamos, víctimas de una desinformación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, es como cuando lo que es en micro es en macro, ¿no? También lo dice Bahá'u'lláh, ¿no? Lo que es en pequeño es igual a... cuando uno asume una práctica como la consulta desde la familia, que es la célula de la sociedad, ¿no? Entonces tú desarrollas esa práctica y la vas a llevar a todos los asuntos en los que tú participes en la sociedad, ¿no? Porque es parte de es parte tus tuya, cualidades, exacto, tu carácter. lo llevas a tu vida profesional, lo llevas a todas tus actividades realmente, ¿no? Si asumes esa práctica desde muy temprano, ¿no? Exacto. Entonces, y al final uno llega a pensar, todas las personas que practican determinada profesión, no solamente la prensa, llevan a su rol profesional, a su vida social, todo lo que han aprendido desde la niñez, ¿no? Como la veracidad, En la honestidad. escuela, exacto, en la escuela, en la universidad, Todo. y entonces volvemos al tema de la educación, ¿no? Exacto. De qué tan importante es la educación en valores, la educación espiritual, para que la sociedad realmente cambie, ¿no? Entonces, yo creo que al final volvemos a... Entonces tú dices de que esa educación en valores, yo te extrapolo un poco, igual como en todas las profesiones, en el periodismo también debe ser parte también integral de la educación de un periodista, ¿no? De la formación, ¿no? Pero creo que esos temas no están todavía integrados al tema académico, por ejemplo, ¿no? Bueno, se habla de una deontología, ética, periodística, pero la verdad no sabemos qué es lo que se enseña ahí, ¿no? Y qué tanto se aplica en la realidad lo que se enseña, si es que se enseña algo sobre ética positivo. Y ese principio de Bahá'u'lláh de libre investigación de la verdad, ¿eso puede influir en la vida en profesión de un periodista?
claro, debería influir, ¿no? Debería, ¿no? Debería influir, no solamente... Ahora se ve mucho que cuando un periódico tiene cierta línea periodística, solamente consultas a los que están de acuerdo con tu línea, ¿no? O con la línea que te marca el medio en el que estás trabajando, ¿no? Entonces, cuando Bajaola habla de libre investigación de la verdad, habla que no solamente cojas las opiniones de los que piensan como tú, Claro, sino también de todo el abanico que te presenta la sociedad, inclusive de los que están en contra. Porque ¿cómo llegas tú a la verdad si no contrastas todo el abanico de opiniones que hay, ¿no? Pero si siempre estás consultando con la gente que piensa como tú, entonces estás sesgando ¿no? tu información, lo que vas a publicar, y estás orientando a la opinión pública hacia el lado en que tú piensas y no estás buscando la verdad realmente, ¿no? Exacto, tienes razón. Muy bien. Entonces, lo que trae Bajaola en general, ¿no? Las temas de educación, eliminar todo tipo de prejuicio, libre investigación de la verdad, y todo eso tiene que ver, ¿no? Puede influir en esa profesión también, ¿no? Claro, o la tiene que vida ver. de prensa que maneja y tiene mucha influencia sobre nuestras vidas. Claro, cuando Bajaola habla de la libertad de expresión, nos dice que hay que también verlo de la manera en que si nosotros vemos que lo que estamos publicando, ¿no? contribuye al avance de la sociedad, ¿no? Si Cuestionar. contribuye al avance de la sociedad, es positivo. Si no contribuye, entonces es algo totalmente perjudicial, ¿no? Claro, Podríamos sí. decir entonces de que, digamos, si contribuye a la unidad, por ejemplo, Si contribuye a si la contribuye a que nuestra sociedad mejore, si contribuye a que podamos tener una sociedad más educada, más pacífica, ¿no? Estaríamos, digamos, dentro de un buen periodismo, digamos. Más cerca a la verdad. Yo creo que excelente, ¿no? Ujú. Porque Excelente. ¿qué valores promueven los medios actualmente, ¿no? Ujú. Lo que publican está contribuyendo al avance de la sociedad. O sea, cuando uno va a consumir noticias o lo que sea, también deberíamos verlo con esos ojos, ¿no? Ujú. Esto contribuye positivamente Nos a la forma une, como yo veo la nos sociedad, desune. nos une. Yo siempre, no tiene que ver, bueno, tiene que ver también, ¿no? con influir en la opinión pública, pero voy a contar porque siempre lo cuento porque es algo que yo he visto, ¿no? Casualmente puse un canal de televisión, que no era de acá, era ¿Cable? de este canal que hace muchas Por el- novelas, ya. ¿no? México creo que era, algo así. Entonces, estamos poniendo la publicidad de una telenovela que iban a empezar a pasar dentro de poco, ¿no? Y entonces salía la publicidad y toda la pantalla decía traición, ¿no? Odio, violencia, ¿no? Y era como un plus, ¿no? Mira, todo lo que Wow. vas a ver en esta telenovela, ¿no? Y entonces yo vi eso y me sorprendí realmente. O sea, ¿qué cosa estamos, en lugar de ¿no? publicitar amor, solidaridad, paz, ¿no? Unidad, ¿no? O sea, los Despierta. atractivos de esa telenovela Sí, eran eran eso, ¿no? sentimientos Odio, negativos. traición. Entonces, Es que también Tienes el razón. ser humano tiene una tendencia mórbida hacia esos temas, ¿no? claro, pero si no lo educas, ¿no? Claro. Si lo educas, Si no más bien, tocas. no, lo deseducas, diría yo, ¿no? Y lo acostumbras a que consuma el escándalo, el odio, el conflicto. Entonces la gente ya piensa Cierto. que eso es normal, que tú tienes que realmente, estás acostumbrado a comer chatarra, ¿no? Es verdad. Entonces, La visión, como tú estás mencionando, la visión entonces tiene que ser la unidad. Si no unimos en esa visión de la unidad, entonces cada uno llevará, como dicen, lleva el agua a su chakra, como es, cada uno jala hacia sus intereses, sus beneficios, porque no tenemos esa unidad de visión, que es la unidad. claro, Sí. yo encontré un concepto nuevo para mí en los escritos de Bajaola, ¿no? Porque siempre cuando se forma un periodista se dice que la verdad es el fin supremo, ¿no? Que cuando tú dices la verdad, entonces tú haces lo que sea para publicar esa verdad, ¿no? Pero acá encontré algo en los escritos de Bajaola que para mí fue una enseñanza Ya. tremenda, ¿no? Ujú. Y entonces uno se pone a pensar realmente,
no es tan cierto eso, ¿no? Porque si lo miramos con esos ojos de contribuye a la sociedad, contribuye al avance de la sociedad, estoy promoviendo valores, y esto no quiere decir tampoco que no hay que publicar los hechos de corrupción ni esas cosas, porque Bajaola dice que hay que publicar la verdad y buscar la verdad de todo asunto, ¿no? O sea, y practicar la moderación, ¿no? O sea, no te está diciendo que no publiques cosas que son a veces, que son el reflejo de la realidad, como los hechos de violencia, contra la mujer sobre todo, ¿no? Y bueno, los hechos de corrupción a nivel de gobierno. Pero Bajaola tiene una cita que me gustaría leer, que Justo es te muy, quería muy... invitar que Sí. leas eso antes de terminar el programa. Sí. Eso es la sabiduría, ¿no? De que debe tener un... Sí, y no sé si lo tengo un aquí, periodista. pero a ver, voy a tratar de, a ver si... Sí, pero me ¿No? encanta porque es cómo decir, Allá, cuánto aquí decir, está, eso es muy exacto. importante. Sí, me gustaría que también Sí. tu público, Ajá. oyente, reflexionara sobre esto que es tan, Exacto, tan muy sabio, bonito, ¿no? sí. Bajaola dice, no todo lo que un hombre sabe se puede decir, ni todo lo que puede decir se puede considerar como oportuno, ni toda expresión oportuna se puede considerar como adecuada a la capacidad de los que la escuchan. Es Entonces- lindo, muy, muy sabio, muy sabio. Eso depende entonces, ¿cómo podemos entenderlo? ¿En qué sentido? De que si yo tengo una verdad, ya he definido, he investigado, ¿cuál sería mi actitud entonces? Bueno, yo creo que Bajaola nos dice, no todo lo que el hombre sabe se puede decir. Hay que mirar, no sé, las condiciones, si es de la sociedad en ese momento, si voy a contribuir en algo o si voy a generar más violencia. Más conflicto, No lo sé, hay que, más desorden. claro, ¿no? o sea, yo creo que cada quien debería revisar la decisión que va a tomar, Conscientemente. claro, a la luz de lo que le dice su conciencia, ¿no? Sí. Y no porque estoy orientado o orientada, porque me interesa a mí particularmente o porque me va a beneficiar particularmente, ¿no? Sino si es en Desprendido. beneficio de la sociedad, ¿no? Yo creo que así es porque... Mira cómo juega muchas virtudes en esa profesión, bueno, como muchos, pero esa conciencia tiene que ser enriquecida con la veracidad, la honestidad, la confianza, respeto, sabiduría, responsabilidad, todo eso, porque realmente uno puede, como tú dices, crear al orden, contribuir al orden o desorden, contribuir a la unidad o desunidad, amor o odio, ¿no? Con comentario o un artículo uno puede crear odio, prejuicio, ¿no? Por ejemplo, si el principio de Bajaola es eliminar todo tipo de prejuicio o igualdad de derechos entre hombre y la mujer, el comentario o artículo que uno escribe o como la imagen que da ¿no? en la prensa escrita o todo, tiene mucho que ver Y ahora que dices sobre que hacia esto, dónde llevamos, ¿no? La sí, humanidad. Ujú. me gustaría leer otra cita Sí, de sí. Bajaola que justamente tiene que ver con lo que acabas de decir, Ya. ¿no? Bajaola dice, la lengua es un fuego infernal y el exceso de palabras un veneno mortal. El fuego material consume el cuerpo, mientras que el fuego de la lengua devora tanto corazón como alma. La fuerza de aquel, se refiere al fuego material, dura solo un tiempo, mientras que los efectos de y se refiere al fuego de la palabra, duran un siglo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y cuando a veces leo una esto, calumnia, ¿no? Exacto, Una a eso me mentira. quería referir. ¿Qué tan, no sé si, bueno, yo lo puedo decir porque he sido testigo, ¿no? Muchas veces de esto, he conocido mucha gente que ha sido difamada en los medios y entonces ya le crean una imagen y realmente, como dice Bajaola, la matan en vida, Sí. ¿no? Y cuando esa persona luego se descubre que era inocente, nadie te publica nada. Qué pena, O si ¿no? te publica, Qué injusto. te publica unas líneas en un segmento del periódico que nadie lee. Nadie le da Y al cuenta. final te quedaste con esa imagen y perdiste el trabajo, perdiste amigos, Bueno. o sea, Injusto. vives una vida de vergüenza. Sí, hay una Y afectación. es una irresponsabilidad enorme, O realmente. cuando te publican en chiquito, ¿no? Sí. Ajá. En verdad es injusto, es un crimen. Es Eh, un crimen porque está un haciendo crimen. contra honor de las Mira, personas. y conozco Sí, algunas sí, sí, personas
que han sufrido tanto que hasta han muerto. Y yo creo que por esa razón, porque es que si no encuentras trabajo, porque ya te difamaron, ya te pusieron te pusieron una imagen sobre ti, y que la sociedad te deplora, donde vas la gente te odia, te insulta. Entonces, ¿qué clase de vida es esa, no? Y es la responsabilidad de la prensa, ¿no? Y sucede que luego esa persona quiere defenderse, se va al Poder Judicial, ¿no? Para que defiendan su honor, te hace una demanda por difamación, y no llegas a nada, porque los juicios duran tanto tiempo que al final perdiste dinero, perdiste tiempo, perdiste todo, y no llegaste a nada. Es cierto. Entonces, tan grave es la responsabilidad. Es muy grave, ¿no? Entonces, Sí. justo eso también me hace pensar otro detalle. Tú que tienes ya la experiencia porque eres periodista profesional, y muchas veces nosotros, los usuarios de las redes sociales, somos periodistas aficionados, pero también podemos colocar cosas que, igual como tú dices, pueden hacer mucho daño, y se está viendo en las redes sociales. O mucho beneficio también. ¿Qué consejo es el que tú le darías a los jóvenes, por ejemplo, que nos están escuchando, ¿no? O a las personas que también publican en redes sociales, como cualquiera de nosotros, Claro. referente a estos temas, porque pueden causar una serie de, como dice Hassan, beneficios, pero O también de daño, los otros, ¿no? también. Claro, mira, a mí me gustaría referirme a otra cita de Bajaola, Muy bien. que habla sobre la moderación. Ujú. Y Bajaola dice: la expresión humana es una esencia que aspira a ejercer su influencia y necesita moderación. Y siempre se refiere a la moderación, y lo reitera muchísimas veces, ¿no? También dice: en cuanto a su influencia, esta está condicionada, se refiere a la libertad de expresión, está condicionada al refinamiento, que a su vez depende de corazones que estén desprendidos y puros. En cuanto a su moderación, esta tiene que combinarse con tacto y prudencia, ¿no? Eso es lo que Muchas escribe. gracias. De verdad que es un tema de nunca acabar. Bastante todavía para conversar y para aprender, pero muchísimas gracias, Rosana. Y es un ámbito en el que la humanidad todavía tenemos que aprender Sí, mucho, corregir mucho. mucho, porque mucha gente está sufriendo con Claro, esto, ¿no? por consecuencias, ¿no? Muchísimas gracias. Me disculpen, amigos, yo de inicio del programa debería haber dicho que estamos transmitiendo en vivo No. por nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, pero claro, pueden volver a verlo, ¿no? Porque se va a publicar y va a quedar allá en nuestro Facebook Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Así que, y todos otros programas anteriores también pueden escuchar, últimamente ya, últimas 2 semanas ya pueden vernos, y es un gusto, ¿no? De sentirse más cerca también con nuestros radio oyentes, y ahora Facebook visitantes, ¿se puede decir así? Visitantes de nuestro Facebook. Muchas gracias, Rosana, ojalá que Gracias a contemos ti, la hora más se pasó con muy tu- rápido. ¿Verdad? Pasa Gracias. así de rápido. Sí. Pero siempre es muy grato tenerte en nuestro programa, ojalá que nos acompañes más. Gracias. Y Alberto, gracias por tu compañía. Gracias. Amigos, entonces ahí pueden volver a escucharnos o vernos en nuestro Facebook. Gracias por acompañarnos. Chao, hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.